Señor gobernador, sobre los proyectos, ¿qué avances tienen las pláticas sobre ese gran tema, la presa del Zapotillo? Es un proyecto que lo he referido. Nosotros estamos proponiendo la construcción de su cortina a 80 metros. Es un tema técnico, ya llevamos las propuestas a las oficinas centrales de la CNA. Conagua, ya nosotros lo que estamos pidiendo es que Conagua se reúna con los pobladores, que se llegue a acuerdos, y sobre todo lo que nos interesa es garantizar el abasto de agua a zona metropolitana, pero no puede ir con detrimento a ciudadanos jaliscienses en sus comunidades, y en ese sentido pues se está revisando las propuestas técnicas, se está discutiendo, y bueno, pues estamos nosotros proponiendo la construcción, y lo he referido en otras ocasiones, a 80 metros de esta cortina. ¿Cuándo, yo sé que depende de todo esto que nos acaba de mencionar, pero cuándo usted le proyecta que estuviera terminado esto? No, bueno, es un ejercicio permanente. Lo estamos haciendo, fue una decisión que tomó el gobierno federal, que tomaron anteriores gobiernos y que se está avanzando. Nosotros lo que estamos haciendo es abrir un canal de diálogo, generar condiciones para encontrar equilibrios que puedan beneficiar a los jaliscienses en su totalidad, pero no por eso nos estamos deteniendo. Por eso es que iniciamos ya la brevedad con la construcción de la presa El Purgatorio, para efecto de que garanticemos el abasto de agua casi en 5.6 metros cúbicos de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Señor gobernador, hace un rato también dijo sobre la línea 3 del tren eléctrico urbano. ¿Es un hecho que va a pasar por Zapopan? ¿Descartan Tlajomulco? Bueno, los estudios están indicando que tiene que ser una línea donde esté el mayor aforo, donde esté la mayor concentración de población, y donde el traslado de las personas de su origen a su destino sea aprovechando la infraestructura ya existente. Entonces esta es una probabilidad muy grande, la de la línea 3. Pero los destinos todavía... Estaremos esperando, están ahora en los estudios de impacto ambiental y mecánica de suelos, ya está el proyecto conceptual. Hasta que no lo tengan y hagan la presentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podremos dar el anuncio, Gaby. ¿Cuál es el siguiente proyecto importante o el gran proyecto de su administración? Bueno, la construcción de esta línea del tren eléctrico. Pero se la había ampliación. dicho. Pues no nos vamos a concentrar. Sí, por supuesto, pues está la construcción de la presa El Purgatorio, ¿no? Está terminar sobre todo el sistema de saneamiento, tratamiento de las aguas, está el impulsar la segunda aeropista en el aeropuerto de Guadalajara Miguel Hidalgo, la construcción y terminar la carretera Guadalajara-Vallarta, que mucha de esta pasa por el estado vecino de Nayarit. Está la construcción de la vía ferroviaria que viene de Aguascalientes hacia Guadalajara, sobre todo a Juanacatlán, que esto elevaría con mucho la competitividad, sobre todo en esta región, para que los productos pues puedan ser más competitivos con este transporte ferroviario. Entonces, como podrás ver, la terminal aeroportuaria, ya vamos avanzando, estamos avanzando con el gobierno federal, y pues son compromisos que habíamos definido. La construcción del hospital geriátrico en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos por la ampliación de otros hospitales, avanzando en la zona norte, en Huejuquilla, vamos en un 60% en la construcción de un hospital multicultural. Los acuerdos que tenemos, sobre todo en materia de infraestructura, son para crear algunos centros que ya los daremos a conocer, sobre todo clúster, el parque industrial en Lagos de Moreno. Estamos en este momento revisando sobre todo los terrenos, que este es un problema que tiene Jalisco. Es decir, no había reserva de terrenos para el desarrollo industrial. Entonces hoy lo primero que estamos tratando de garantizar es la posesión de los terrenos para ofertarlos y que inversionistas extranjeros pues puedan venir a abrir sus industrias en Jalisco. En el tema de finanzas, el viernes pasado el Contralor adelantó que hay más de 5.300 millones de pesos sin comprobar y básicamente se reducen, algunas instancias. Aquí la pregunta, señor gobernador, ¿veremos en la cárcel a exfuncionarios de primer nivel de la pasada administración por estas irregularidades? Nosotros estamos dándole seguimiento a las irregularidades que se encuentran. Por supuesto que estamos claros en una nueva cultura de combate a la impunidad y a la corrupción. Necesitamos poner ejemplos claros, pero siempre que haya elementos
Entonces primero se sigue un procedimiento, hay observaciones, se tiene que revisar en materia administrativa, encontrando irregularidades en materia administrativa, se presenta la denuncia penal, encontrando elementos que puedan presumir o configurar un tipo penal, entonces se actúa, entre el Poder Judicial, se obsequian órdenes de aprehensión y luego se lleva un procedimiento jurídico. Esto ya está en el campo del Poder Judicial, de la justicia. Nosotros lo que hacemos en este momento es revisar cómo recibimos, si hay observaciones, que se aclaren las observaciones, si no damos conocimiento y en su caso si se configura el tipo penal, le damos conocimiento a las autoridades competentes correspondientes y ya ellos inician el procedimiento. El caso de Rodolfo Campo es la punta del iceberg para aclarar muchas cosas de la administración pasada. Bueno, ahí en cuanto se recibió ya venía una investigación previa, ya había elementos, es decir, esto ya nomás era dar a conocer, dar parte a las autoridades correspondientes y siguieron el procedimiento necesario. Y así se va a hacer con las anteriores y con la actual administración, es decir, porque es una nueva cultura y cada quien debe de responder ante la administración que tiene, de acuerdo a lo que autoriza, de acuerdo a lo que firma. Nosotros estamos proyectando que haya reformas en el reglamento para que cada dirección, cada jefatura, cada secretaría tenga responsables de lo que están autorizando. Porque si queremos combatir la impunidad y la corrupción, debe de haber responsables. Y hoy queda muy vago, es decir, hoy hay muchos vacíos, que estos pueden ser aprovechados por quien sea para cometer ilícitos y después no tener responsabilidades. Entonces, hoy estamos haciendo reformas en los propios reglamentos para que todos sean responsables de lo que administran y así combatir la impunidad a fondo y que no quede en el discurso, en el cliché, como pasó durante muchos años, que aquí no pasaba nada, que había denuncias y no pasaba nada. Digo, oye, pues esto es muy claro, colonias donde debía de haber agua de un crédito, no hay agua. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿En qué se aplicó el crédito? Si ese crédito no está o si hubo rendimiento, mal manejo de los recursos, nomás que acrediten y punto, es lo que se está buscando y que se restituya el daño que se le hizo al erario público. Pero si no, todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley y eso está en el área ya y en la competencia de la justicia. Nosotros lo que hacemos es administrar, prestar los servicios y tener una directriz con una filosofía de un gobierno moderno, pero sobre todo donde se cumpla el Estado de Derecho. Pero hay un asunto también que, bueno, obviamente a más de alguno preocupa, que tiene que ver con este anuncio que se hace de la deuda secreta, ¿no? Que pudiera existir de la anterior administración, que la da a conocer el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, que podría poner en riesgo las finanzas de Jalisco. A ver, ¿esto es cierto? ¿A cuánto asciende? Bueno, por ejemplo, recursos que se deben a Fondem. Hoy tuvimos un desastre en Teuchitlán, el gobierno del estado paga, pero los recursos del gobierno federal no llegan porque tenemos deudas. Es decir, ¿por qué deudas? Si llegó el dinero para que se pagara eso. ¿Por qué no se hicieron las aportaciones? ¿Dónde están los créditos? ¿Por qué tenemos deudas si hubo algunas aportaciones, hubo erogación del recurso? Hoy se está en eso, Gaby, se está revisando para efecto de que aclaren las anteriores administraciones. ¿Tiene alguna cantidad? Las autoridades correspondientes, Contraloría o CEPAF, son las que tienen que darlo a conocer. Es un tema administrativo y financiero que ellos tienen que dar a conocer. O sea, sí la tienen, me imagino, pero la van a dar a conocer ¿cuándo? Se está revisando puntualmente, porque lo que no queremos es que esto se tome como una cacería de brujas o como, no, que sea un revanchismo tema político. Así es, efectivamente, esto no debe ser así. Oiga, debe ser en la justa dimensión de la justicia. Sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, de estos recursos que iban destinados precisamente a través, por ejemplo, del Fonden, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento que se van a tener? No, pues primero tiene que haber responsables. Si hay responsables, se tiene que sancionar administrativa o penalmente. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es llegar hasta las últimas consecuencias para que el dinero de los jaliscienses pues esté transparentado y bien aplicado. Y esta es una cultura que implementaremos y que estamos implementando en esta administración, para que todos los funcionarios sepan que quien la debe la paga, punto.
Pero mientras tanto, de existir alguna contingencia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo está preparándose el gobierno del estado? Reorganizando, ahorrando, optimizando los recursos, pagando las deudas. Por ejemplo, fideicomisos que no debieron de tomarse, se tomaron. Entonces estamos revisando si fue legal o no fue legal, si fue autorizado por los consejos, no fue autorizado, si se aplicó ese recurso, en qué se aplicó, si era para un objeto y cambiaron de objeto. Bueno, primero si está el recurso y segundo si hay facultades administrativas que lo permiten, y si no, pues entonces sí se estará actuando de acuerdo con la ley. Hablando de ahorro, señor gobernador, en campaña prometió rebajarse el sueldo a la mitad, al igual que funcionarios de primer nivel. ¿Lo harán? Sí, Gaby, estamos yendo más allá de la reducción de sueldo, que no impacta realmente. Pero es significativo, señor gobernador, ¿no? Sí, pero lo que impacta es, ya se redujo en 10%, pero además se redujo en consumo de combustibles, se eliminaron gastos médicos, es decir, ahí sí había una erogación importante que impactaba en el presupuesto general. Hoy, ¿qué se está haciendo? Pues una reducción de todos los funcionarios, todos, en 10%. Esto generó un ahorro que se está destinando a pagar becas a niños indígenas, por ejemplo. Es decir, esto tiene un destino final. Hoy por hoy en el estado pues hay muchos funcionarios que ganan más que el gobernador, que es el que tiene pues la mayor carga o el número de responsabilidades en todo el estado. En ese sentido, pues debo decirte que estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos avanzando. Apenas llevamos 3 meses, faltan 5 años, 9 meses para cumplir con todas las promesas de campaña. ¿Pero si lo harán? Estamos orientando todos los esfuerzos hacia allá, efectivamente. Para que sí se reduzcan a la mitad. Para que sigamos con una política de austeridad, reduciendo lujos, excesos y sobre todo orientándolos al apoyo en educación, salud y seguridad.